Amable auditorio que nos sigue a través de las redes sociales. A nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de las Culturas y las Artes y de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2021, en su emisión número 23. Este es un espacio para la fiesta del cuerpo en movimiento, pero también para la reflexión. Y tenemos un foro en esta ocasión, el foro Procesos creativos contra técnica de composición, disciplina o inspiración, con la participación de los maestros Alejandra Serret Bravo y Rolando Beati, con la moderación de la periodista cultural Elisa Ruiz Hernández. Elisa Ruiz Hernández hizo su carrera de comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, en Guadalajara, y durante 2 décadas ha ejercido el periodismo cultural, tanto en radio, televisión, en prensa y en medios digitales. Ha sido corresponsal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la región sur-sureste y ha tenido en 2 ocasiones el Premio Estatal de Periodismo. Asimismo, ha sido beneficiaria de programas de apoyo por parte de fondos estatales como federales para desarrollar su labor periodística. Y bien, les recuerdo que las semblanzas de los maestros participantes están a su disposición en las redes sociales de la Casa de la Cultura dedicadas a la Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2021. Y sin más preámbulo, comencemos con este foro de reflexión. Acompáñenos. Hola, muy buenas tardes. Soy Elisa Ruiz y les doy la bienvenida a esta emisión, una emisión especial en el marco de la 23ª Muestra Internacional de Danza Oaxaca, nuestra querida Mido, que ya está cumpliendo 23 años. Y en esta ocasión, pues les invitamos a que nos acompañen en el foro de reflexión Procesos creativos contra técnica de composición, disciplina o inspiración, al cual hemos invitado a 2 grandes artistas de la danza contemporánea que han hecho un trabajo pues extraordinario y durante muchos años en nuestro estado. Me refiero a la maestra Alejandra Serret Bravo. Ella es directora de la Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca, y al maestro Rolando Beati, director de Rolando Beati Ensamble Danza Contemporánea. Muchas gracias, maestra Alejandra, por participar con nosotras en esta ocasión. Gracias a ustedes, Elisa, muchas gracias. Yo encantada de participar una vez más en esta importante muestra. Gracias. Y pues también le agradecemos al maestro Rolando. Gracias, maestro, por su tiempo y por su gran disponibilidad. Soy yo quien agradece, Elisa. Gracias. Pues bueno, antes de iniciar la charla, esta conversación, les comento brevemente, porque sus historias de vida pues son muy amplias, pero brevemente, la maestra Alejandra Serret Bravo inició sus estudios dancísticos en el año 1969 en el Seminario de Danza Contemporánea del Ballet Nacional de México. En 1972 ingresa como bailarina profesional al Ballet Nacional de México. Participó en diversas temporadas en teatros como el Teatro de Arquitectura de la UNAM, el Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Teatro de la Danza y el Palacio de Bellas Artes, estos tan solo en la Ciudad de México. Y en 1983 llega a Oaxaca, crea la Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca, la cual ha tenido pues muchas presentaciones, no solo dentro de nuestro estado, sino a nivel de la República Mexicana, y también muchas invitaciones en el extranjero. Por su parte, el maestro Rolando Beati, Rolando Javier Beati Martínez, nació en Reynosa, Tamaulipas. Ha dedicado más de 3 décadas a una intensa labor creativa en las artes escénicas. Inició su formación teatral y dancística en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y esto fue a finales de los años 70. Actualmente y desde hace varias décadas radica en el estado de Oaxaca, concretamente en la capital del estado, donde dirige Rolando Beati Ensamble Danza Contemporánea, cuyo origen se remonta a constantes e innumerables proyectos dancísticos independientes, de los cuales él ha sido su creador, gestor, productor desde 1985, y afortunadamente en varias de sus creaciones coreográficas, pues también él ha intervenido para placer de quienes
hemos tenido la posibilidad de ver su trabajo. Maestro, muchas gracias. Y pues bueno, para iniciar, por favor, les voy a pedir que me permitan leer brevemente un hermoso texto del maestro Alberto Dalal para dar introducción a esta charla. Dice Dalal: la belleza de la danza, su profunda y compleja expresividad, nos remiten al intenso momento en el que el cuerpo de un hombre o de una mujer, no satisfecho con los medios de expresión a su alcance, se transfigura gracias al movimiento de sus miembros. Una energía desconocida proveniente del centro mismo del pecho o del abdomen insistía en trasladarse hacia la superficie de la piel, traspasar el espacio, iniciarse en la expresión. Si este impulso fue producto de una necesidad religiosa o secular, si se originó en un acto del placer amoroso o de la experiencia guerrera, esa es cuestión que interesa a los especialistas, quienes algún día, gracias a sus registros y a sus deducciones, podrán decirnos cuál es la verdad. Pero debemos sentir un entrañable agradecimiento por este impulso. Con ese inició una de las manifestaciones más hermosas, constantes y completas que posee la humanidad para expresarse y para dar fe de su paso por la existencia. La danza está creada, un universo armónico, el cual le daba la razón de ser al movimiento del cuerpo, de los cuerpos. Esto es una introducción del maestro Alberto Dalal. Pues bueno, después de estas bellas palabras del maestro Alberto Dalal, quisiéramos, maestra Alejandra Serret, que desde su personal experiencia y perspectiva nos comente usted, ¿cuál considera que es el inicio, el punto de partida? ¿De dónde surge una construcción coreográfica? Gracias, Elisa. Tiene que surgir para mí de muy adentro de cada artista, de cada coreógrafo. Es un impulso, es una necesidad que, bueno, para mí todo lo que abarca el área de los artistas tiene que ser una necesidad vital, vivencial, existencial. Si no haces danza como coreógrafo, como bailarín, no existes, no tienes identidad. Y más el coreógrafo necesita tener un impulso muy interno de gritar, de decir, de llorar, de ser feliz, cualquiera que sea el tema, pero que sea de adentro hacia afuera. Tiene que ser un impulso totalmente desgarrador y de supervivencia. Para mí tiene que ser partir de muy adentro y después en relación a tu mundo externo, poder descifrar qué te está pegando de ese mundo externo, qué te conmueve, qué te destroza, y en base a eso surge entonces un tema para hacer una construcción coreográfica. Entendemos entonces que es una expresión personalísima, muy prácticamente entrañable, ¿no? Así es. Sí, tiene que ser. Bueno, primero te enamoras, en mi caso, ¿no? De bailar, de expresar tu cuerpo en el espacio, de tener esa pasión profunda. Y después, como un resultado, tiene que ser, ahora yo voy a hacer mi propio mundo, mi propia versión de lo que yo palpo, ¿no? De este universo dancístico, de este universo vital, y voy a traducirlo en un movimiento, un germen de mi cuerpo que tiene que llevarme, ¿no? Esa construcción coreográfica, y después viene ya mi relación con los bailarines, pero tiene que surgir de adentro, de un impacto visceral muy fuerte, humano. Gracias, maestra Alejandra Serret. Y pues le pedimos, por favor, maestro Rolando Beati, que usted también nos dé su punto de vista y su percepción, su concepción del trabajo coreográfico. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la génesis de la que usted parte para realizar su trabajo coreográfico? Alejandra lo ha dicho bastante bien. Por supuesto que surge del interior del autor, del interior del creador, surge desde su imaginario, que no es otra cosa que su perspectiva personalísima, única del mundo,
su perspectiva poética, su perspectiva estética. Y también lo dice muy bien Alberto Dalal en el texto que usted nos regaló para introducir esta conversación. Es un impulso interior orgánico verdadero que transfigura el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo tiene la capacidad enorme de convertirse en poesía, de convertirse, de transfigurarse en muchas otras cosas a partir de su presencia en la escena. Es entonces que, digamos, el origen de la construcción coreográfica tiene que ver necesaria y obligatoriamente con el imaginario del autor. Gracias, maestro Rolando. Pues creo que con esto prácticamente nos abarrotamos la siguiente pregunta. Mi siguiente pregunta era, o es, si la composición coreográfica es un impulso orgánico, y por lo que hemos escuchado, pues tanto la maestra Alejandra como el maestro Rolando Beati coinciden en que sí, es definitivamente un impulso que surge de ellos mismos, de su propio interior. Maestra Alejandra, en cuanto al método, el método para el acercamiento con la vivencia de la composición coreográfica, ¿cuál es el que usted desarrolla o cuál es el que usted ha gestado para poder llegar al trabajo final que observamos, que apreciamos en un escenario? Sí, querida Elisa, pues yo a través de todos estos años que he estado en la danza, que ya son muchos, he vivido, por ejemplo, el proceso coreográfico que tenía la maestra Guillermina Bravo. Afortunadamente fui una de sus bailarinas y pues su más ferviente y loca admiradora. Y entonces a partir de ella y después a través de la maestra Kazuko Hirabayashi, después cuando estuve en Monterrey 6 años, que Rolando fue mi bailarín, empecé a incursionar como coreógrafa. Entonces fue realmente un poco sin pensarlo mucho, pero sintiendo esa gran necesidad, como lo expresaba hace rato, ¿no? De expresarme a través del cuerpo, como dice Rolando, ¿no? Es un impulso de tu propio imaginario, ¿no? Entonces, pues empecé a volcarme con todo lo que traía la maestra Guillermina, de todos los coreógrafos también que había yo compartido, con el maestro Luis Fandiño, con la maestra Yuriko, ¿no? Etcétera. Afortunadamente en aquella época, pues constantemente teníamos maestros y coreógrafos de Nueva York. Yo fui muy afortunada en eso. Entonces, como traía todo eso dentro de mí en Monterrey, lo empecé a sacar y sacar y sacar y sacar, ¿no? Y ya después lo fui concientizando, ya que llegué a Oaxaca, ya con una estructura más pensada, ¿no? Más un método de abordar sobre el tema, ¿no? Un tema dancístico es no cualquier tema, ¿no? Realmente tiene que ser un tema poético, como dice Rolando, poético, metafórico, es totalmente simbólico en el sentido en nuestro lenguaje, porque tú no puedes llegar y decir, estoy tristísima porque perdí el amor de mi vida. Tienes que decirlo con el cuerpo. Entonces, para mí es ir adentro de ti, buscar ese germen. Para mí es muy importante el germen, ¿no? También lo aprendí mucho con la maestra Kazuko Hirabayashi. Basas tu tema emocional o metafórico o de pensamiento, lo llevas a un tema, ese tema empieza a ser con tu cuerpo, es un trabajo personal, para mí es una tarea personal, tu germen de movimiento. En base a eso ya puedes tratar de hacer tu estructura, tu dramaturgia, en cuanto a, digamos, tu movimiento en el espacio. Después también compartirlo ya con tus bailarines y sobre eso vas planteando tu estructura, tu planteamiento, variación o tu desarrollo de lo que estás planteando, que es muy difícil, tu clímax y tu final, ¿no? Que para mí es muy importante también el final, porque tiene que concluir, tienes que ser totalmente coherente con lo que estás planteando en un principio. Entonces, digamos que eso a grandes rasgos, porque es, digamos, muy extenso, es lo que yo he descubierto a través del tiempo y que también te lo van dando tus bailarines, ¿no? Y ir compaginando, a lo mejor tienes un medio de movimiento, obviamente con el tema,
y el bailarín ya te está dando otros movimientos sobre lo mismo. Y es una construcción, ¿no? Entre el coreógrafo y los bailarines, porque cada bailarín se mueve diferente, tiene diferentes impulsos, diferentes timings. Entonces, sobre eso, pues ya vas construyendo más tu movimiento, tratando de ver, digamos, todo lo que es oposición, sucesión, que eso es un poquito antiguo, ¿no? Pero a mí me sirve mucho oposición, sucesión, la dinámica del cuerpo, lento, rápido, los niveles, las caídas, los brincos, las cargadas, ¿no? Poder ir incursionando toda la riqueza técnica que nos da la técnica, ¿no? Y sobre eso, pues ya tú haces tu propio cuerpo, tu propio planteamiento con los bailarines, pero sí es muy importante para mí ese principio, esa variación. Se nos congeló un poquito la imagen de la maestra Alejandra Serret. Vamos a ver si se reinicia. Pero me siguen oyendo, ¿verdad? Ya, sí, maestra, ya. Ok. Bueno, pues básicamente sería eso, un clímax y un final, ¿no? Muchas veces yo lo que hago es, como empiezo, termino, ¿no? Muy redondo mi planteamiento, muy redonda mi construcción. Pero bueno, también después de muchos años, puedes empezar con el clímax, puedes empezar con algo muy abstracto, pero digamos que siempre hay esa coherencia, ¿no? Esa coherencia de lo que estás planteando, que no te pierdas de pronto, es que me encantó hacer esto, me encantó hacer lo otro. No. Sobre lo que vas, tú trazas tu propio camino, tu estructura, y no perderte, ¿no? Sobre ese lineamiento. Muy bien. Gracias, maestra Alejandra Serret. Y pues, por favor, el maestro Rolando Beati, coméntenos cuál es su método, cómo se va construyendo la composición coreográfica en su caso. No, digamos que la metodología de composición para la escena, y en este caso en particular para la escena desde el cuerpo, como construcción coreográfica, obedece a una metodología específica y general, como cualquier otra disciplina, como para el escritor es la gramática, la sintaxis, etcétera, o para el pintor el dibujo, la perspectiva, la fuga, el claroscuro. Para el coreógrafo, pues, y para el director de escena hay una metodología general que tiene que ver con la conjunción de las reglas fundamentales para construir la escena, de las herramientas fundamentales para construir la escena, y todas ellas constituyen una metodología general. Pero cada pieza permite que esta metodología es flexible, de manera que cada pieza, desde sus necesidades, desde sus exigencias, desde sus consignas, permite que la metodología se adecue, que la metodología se adapte, que la metodología tenga perspectivas distintas para su construcción. De manera que emprender una pieza siempre implica emprender la construcción de un proceso metodológico nuevo. Muy bien. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me llama la atención, me dice la maestra Alejandra que Rolando Beati era su bailarín. Entonces, nos gustaría saber un poco sobre esa relación entre Alejandra Serret, Rolando Beati. Ambos llegan a Oaxaca, ambos ya se conocían, si llegaron más o menos al mismo momento, al mismo tiempo. ¿Quién jala a quién? Contesto. A ver, ¿quién nos quiere comentar, por favor? Yo contesto sí. Primero. Alejandra fue mi primera maestra, y si hay algún valor en la vida que pondero y que valoro enormemente, es la gratitud, pues, ¿no? Yo conocí la danza por Alejandra. Alejandra fue mi primera maestra. Hasta el día de hoy mantenemos una relación armoniosa, cálida, amorosa. Yo, a pesar de haber dejado de bailar con ella en algún momento, porque abrí mis alas y me fui a otros territorios, como se van todos los hijos, a pesar de ello, he seguido permanentemente colaborando con la compañía, porque mi gratitud en ese sentido es enorme. Alejandra me abrió la puerta, desde los primeros conocimientos de la danza, me abrió la puerta a un mundo maravilloso de poética, de magia, que es la danza escénica. Y eso yo no tengo con qué pagarlo. Junto con Alejandra, lo mismo Manuel, lo mismo Mayela Marfil, y luego muchos otros maestros.
pero ¿Quién llega primero a yo Oaxaca? me hice en la compañía Mande. ¿Quién llega primero a Oaxaca? ¿La maestra Alejandra? Yo bailaba con ella en Monterrey y Alejandra se vino a invitación del maestro Rufino Tamayo. Doy todo el currículum, ¿no? Porque creo que me corresponde, pues, ¿no? Para decir honor a quien honor merece, pues, ¿no? Rufino Tamayo invita a Alejandra Serret y a Alejandro Bichir a integrar la Compañía Estatal de Danza y la Compañía Estatal de Teatro, y yo bailaba con Alejandra, habiendo sido alumno de Alejandra, primero en el Instituto de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y después en la Escuela Superior de Música y Danza, y participando en lo que entonces se llamaba Grupo Piloto. Alejandra se viene a Oaxaca y me dice, vente conmigo. Y algunos meses después, pues llegué bailando con ella y actuando con el maestro Alejandro Bichir en la Compañía Estatal de Teatro. Y bueno, pues esa es la historia, pues, ¿no? Sí. Maestra Alejandra, ¿quiere comentar algo sobre esta Sí, coincidencia maravillosa entre ustedes dos? Sí, sí, increíble. Sí, pues sí, Rolando fue mi alumno allá en Monterrey. Digo, igualmente, en cuanto a gratitud, pues fue un enorme placer tenerlo como bailarín, ver su talento. Era muy difícil, eso sí te lo digo. Se iba de un lado para otro, era muy hiperactivo, entonces yo sacaba el látigo con él y lo disciplinaba para que tuviera técnica, pero siempre le vi ese gran talento. Cuando ya bailaba conmigo, éramos un grupo muy reducido primero allá en Oaxaca, perdón, en Monterrey, en el Instituto de Artes, éramos como 5, 6, 7, 8. Y luego ya tuve el privilegio de que invitaron a la Escuela Superior de Música y Danza a estar presente o crear más bien la licenciatura ya de danza contemporánea, porque estaba la danza clásica. Entonces, pues yo desde un principio le dije a la maestra Rosario Zambrano, que era la coordinadora de danza, que yo quería entrar dando danza contemporánea, y total me dijo, bueno, pero primero va a ser maestra de ballet clásico, que yo había tomado una metodología cubana. Dije, bueno, perfecto. Y ya después me dijo, Alejandra, estamos listos, vamos a iniciar la licenciatura de danza contemporánea, pero vamos a hacer un examen. Y bueno, ya llegaron gente divina de allá de Monterrey, ya sabrás, ¿no? Con apenas acá, elásticas, brincos, figuras. Entonces hicimos y obviamente me traje a mis exalumnos de la universidad, Mayela Marfil, la que ya estaba con nosotros, Leticia Alvarado, el maestro Rolando, Roger, Héctor Salinas, un extraordinario amigo y talentoso también, que ya se nos adelantó en esta vida, que lo amamos. Y con ellos, más los nuevos que entraron, hicimos un grupazo allá en Monterrey. La maestra Kester Martínez también empezó, Erenida viene desde la universidad también. Hicimos un grupo hermosísimo que, como dice Rolando, se llamaba Grupo Piloto de la Escuela Superior de Música y Danza. Y bueno, todos mis hermosos hijos empezaron a crecer, a dejarse el pelo largo, a las chicas a enchinarse el pelo de aquella. Bueno, pues no me voy a extender mucho, ¿eh? Bueno, el punto es que de ahí el maestro Rolando siempre fue muy independiente, muy rebelde, lo traían movidísimo en la escuela, lo mandaban llamar, lo mandaban con la psicóloga, pero bueno, yo siempre también enamorada de él como bailarín. Y ya después cuando llegamos a Oaxaca, que estaba el maestro Bichir, obviamente Rolando siempre ha estado en el teatro, entonces ya le dije, 20, está el maestro Bichir, entonces ya llegó y bueno, también es junto conmigo el maestro Manuel, Gerardo Ibáñez, Mayela Marfil, somos creadores de la Compañía Estatal de Danza Contemporánea. Yo la fundé por copiarle al maestro Bichir, pero ellos fueron mis colaboradores increíbles, como coreógrafos, empezaron como bailarines, como gestores, ¿no? Es algo que yo siempre le aprendí a la maestra Guillermina y que me siento muy identificada con ella, ¿no? O sea, hacer equipo de coreógrafos, de maestros, de gente que esté visualizando, ¿no? Nuevas perspectivas, como siempre Orlando tuvo, empezó él como coreógrafo con nosotros, con obras increíbles, que desde ahí empezó a ganar grandes premios en el IMBA, UAM. Y en fin, pues esa es la historia. Y además, rápidamente, yo me he sentido también muy privilegiada porque he bailado con él. Para mí fue una gran experiencia las primeras veces que bailé, porque me sacó cosas muy importantes que nunca había explorado, como ser yo misma en el foro, olvidarme de la técnica y empezar a explorar.
Se nos congeló un poquito la maestra Alejandra Serret. Mucha geografía. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha, maestra? Sí. Sí, claro que sí. Un poquito su audio, pero bueno, yo les agradezco que compartan esta maravillosa historia que sin duda es fundacional de la danza contemporánea en Oaxaca. Estamos yendo a la génesis de todo este movimiento y que ahora la Mido pues retoma cada año para mostrarnos el trabajo que han hecho pilares como ustedes y como el maestro Gerardo Ibáñez. Y continuando con el trabajo creativo, con el trabajo propio de la construcción coreográfica, quiero pedirles, maestra Alejandra primero, luego el maestro Rolando, que nos comenten, bueno, si la composición coreográfica tiene que ver con su entorno personal y si cuando ustedes crean, lo que hacen es una traducción o una interpretación del entorno. ¿Cómo lo podrían ustedes pues verbalizar? Yo lo que encuentro en esta charla es que la danza, pues como me han dicho, es la poesía del cuerpo y a veces no hay tanto que decir, sino mucho que sentir. Pero bueno, tratando como de transmitir al público, a las personas que nos ven y escuchan su proceso creativo, ¿cuál es qué es lo que ustedes fundamentalmente tratan de hacer? ¿Retoman el entorno personal? Intervienen en la visión de su entorno personal y ¿qué hacen? ¿Interpretan o traducen el entorno general, digamos? Interpretar o traducir, pues yo creo que es lo que hemos estado hablando, mi querida Elisa. Obviamente, yo estoy ahorita aquí en mi casa, estoy viendo un paisaje increíblemente, aquí veo las montañas, todo esto me está conmoviendo muchísimo y al mismo tiempo puede estar oyendo una música extraordinaria de Philip Glass, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese mundo llega a mi cuerpo, a mi organismo y lo traduzco en una coreografía, puede ser algo súper ligero, ahorita el movimiento por el movimiento mismo, bailar, turururum con Bach. Entonces estoy interpretando lo que está recibiendo mi organismo y lo traduzco en movimiento, ¿no? Cualquiera que sea el movimiento, digamos que vaya conforme a lo que yo estoy planteando, a lo que yo quiero, digamos, transmitir a la gente, ¿no? Porque, bueno, ha habido muchas épocas en la danza. Hay que dar un mensaje de no sé qué, y estuvo muy de moda el mensaje político, el mensaje no sé qué. Pero bueno, yo realmente, y a partir de Guillermina Bravo, pues sí, me identifiqué mucho más con digamos, la cuestión orgánica de simbolizar un poco más, digamos, lo que yo estoy percibiendo del mundo. Bueno, por ejemplo, Guillermina tuvo una coreografía increíble que se llamaba Los Magos, que era en el 68, ¿no? Yo la vi, me enamoré de esa coreografía porque entraban Miguel Ñorbe, Toña y Raquel con un cigarro y eran tigres. Los jóvenes se disfrazan, los jóvenes interpretan locamente la vida, ¿no? Entonces interpretó todo el movimiento 68 y luego hizo Marcha Fúnebre, donde expuso el 2 de octubre, ¿no? Con Mahler, era una obra que yo bailé, afortunadamente. Entonces, sí el impacto que te está rodeando, pero digamos, no tanto porque lo tienes que decir, sino porque realmente te está llegando a motivar, a destrozar, y uso mucho esa palabra, ¿no? Algo brutal que tienes tú que transmitir, ya sea traducir o interpretar con el movimiento, con el cuerpo entrenado de un bailarín. Gracias, creo maestra. Que con eso, sí. Sí, gracias, sí, nos aclara mucho. Maestro Rolando, en su caso, ¿cómo se da esta traducción o interpretación del entorno cuando está trabajando su proyecto o su diseño coreográfico? Yo no sé si es interpretación o traducción. Lo que sí sé es que construir la escena es construir un mundo, un universo ficticio, pues, ¿no? Que tiene carácter de verdadero desde la participación en el aquí y ahora de la representación de los intérpretes. Es decir, construyes una ficción que inevitable e ineludiblemente coordenas con la realidad,
cada individuo, cada persona tiene una perspectiva específica sobre el mundo y esa perspectiva es subjetiva. Y entonces mi perspectiva estética, mi perspectiva poética, mi perspectiva metafórica, mi perspectiva conceptual del mundo, de mi entorno, de mí, de los otros, es, digamos, un territorio, una suerte de cartografía que me permite coordinar la ficción que construyo para la escena. No podría construirlo desde otro sitio. No sé si eso sea una traducción, es más bien quizá una perspectiva subjetiva de mi entorno. Yo tendré que hablar de la muerte desde mi propia perspectiva. No podría, nadie puede hablar desde la perspectiva de... A ver, se nos congeló un poquito, ¿verdad? La imagen del maestro Rolando. ¿Se congeló, maestro, un poquito? ¿Usted nos escucha? ¿Usted sí nos escucha? Sí, yo escucho perfecto. Perfecto. ¿Me Sí, se escucha nos ya? fue aquí, tal vez fue el avión que nos bloqueó un poquito y se congeló. Un avión Pero nos quiere llevar de no está viaje. usted, como usted nos decía, no está usted tan preocupado si será traducción o interpretación. No, sí, no es que esté preocupado o no, sino que creo firmemente que cada individuo tiene su propia voz y esa voz se funda en su perspectiva del entorno, su perspectiva del mundo, su perspectiva de sí mismo, de sí mismo, de los otros y del mundo. Y esas perspectivas, múltiples perspectivas, son muy subjetivas. Y dentro de esa subjetividad funcionan como una suerte de cartografía, les repito, de coordenadas que nos ¿Sí? que permiten vincularse con la ficción que se construye para la escena. Claro, claro. Y también les preguntaría yo si cada trabajo coreográfico que ustedes empiezan a realizar, se plantean un objetivo o se plantean un propósito o sencillamente transcurre, sencillamente fluye. En muchas ocasiones, pues, como decía la maestra Alejandra, tal vez hay un propósito político, hay un propósito de algún tipo. En el caso de la maestra Alejandra, por ejemplo, ¿usted se plantea un objetivo, un propósito? Pues sí, digamos que de alguna manera ya lo expresé anteriormente. Es el tema, Elisa. Para mí es el tema, ¿no? O la idea primogenia, como dice Rolando Vitti, que una vez tomé un taller con él hermosísimo. Esa idea primigenia es lo que se genera dentro de ti, ¿no? Insisto mucho en el organismo. Pum, un impacto, puede ser, leíste una obra literaria. Por ejemplo, yo mi última obra fue, bueno, fui muy ambiciosa, ¿no? De 100 años de soledad, pero dices que tengo que hacer algo con esto, ¿no? No es que me impactó de tal manera, en fin. Y puede ser una música, una pintura, muchas cosas, o simplemente una propia relación personal, ¿no? Que te está destruyendo, que te está llevando aquí, ¿no? Que te está, ¿cómo te diré? Perturbando, ¿no? O que estás terriblemente feliz, porque también eso es importante en la danza. Voy a expresar lo feliz que soy porque tengo una armonía con el universo, con mis hijos, con mi compañía, con qué sé yo, ¿no? Cada quien tiene sus propias vivencias, en fin. Pero sí, ese tiene que ser, digamos, el propósito, Elisa, para mí es el tema, ¿no? Lo que tú quieres decir. A lo mejor después lo vas, son lo que te quiero decir rápido, es que lo que yo, lo que yo entiendo a través de todos esos años, es que puedes partir de un razonamiento. Quiero expresar cómo es en lo prehispánico, ¿no? Acá en Yagul, cómo era ese juego tan divino, bla, bla, bla. Algo que te está, digamos, contextualizando, ¿no? O puede ser un impacto interior personal, en fin, pero todo eso te lleva a poder ir a un tema que te está moviendo y a partir de ese tema empiezas a hacer toda tu construcción coreográfica. Muy bien, gracias, maestra Alejandra. Maestro Rolando, en su caso, ¿cómo se da? ¿Hay un propósito preestablecido? ¿Hay un objetivo? Sí, En caso sí. de haberlo, ¿cuál sería en su caso?
Sin duda, múltiples propósitos. Digamos que uno se plantea objetivos y retos del orden de lo técnico, del orden de lo espacial, del orden de lo tonal, del orden de lo conceptual, y objetivos muy específicos en términos. Se nos congeló su audio, maestro. ¿Usted nos está escuchando? Como un lenguaje en particular o una perspectiva del lenguaje en particular. De manera que cada emprendimiento coreográfico lleva consigo un sinfín de propósitos. El propósito fundamental es expresar a partir del cuerpo, de los cuerpos, un discurso poético, sin duda. Pero junto a ese propósito, pues muchos otros. Claro. La poesía es, por lo que ustedes nos han comentado, pues como una columna vertebral, ¿no? de la coreografía, de la construcción coreográfica. Y maestra Alejandra, en el proceso creativo, ¿usted considera que se obedece a los influjos de la inspiración, al trabajo constante, a ambos? ¿Pesa más uno que otro en su caso? Pues sí, es ambos, Elisa, porque es importante también todo el trabajo de mesa que tienes que realizar, de plantearte que quieres, tu tema, bla, 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 no sé, toda tu dramaturgia de tu obra. Y muchas veces a base de que estás pensando y pensando y a verte aquí y de allá y cómo lo voy a plantear y cómo va a ser la iluminación, entre más te empapes de pensamientos o de metodología, ¡pum!, sale digamos, el instinto de la danza, ¿no? Del movimiento que tú necesitas. Por ejemplo, los pintores necesitan estar dibujando y dibujando y dibujando y dibujando y empiezan a hacer uno y lo desechan, y luego otro lo desechan. O sea, hay un trabajo muy fuerte y muy de mucha disciplina y de mucho rigor. El pianista que diario tiene que estar do, re, mi, fa, sol, así de y ya entonces entra a tocar a Bach. Entonces, para mí, entre más técnica tengas, igual como bailarines, ¡pum!, viene ya tu talento, ¿no? Si es que lo tienes o si no, tu intuición o tus ganas de decir algo. Entonces ya se confluye tanto tu trabajo teórico como práctico, ¿no? Creo que es importante esas dos vertientes, ¿no? Que vayan muy, muy unidas. Muy bien. Maestro Rolando. Básicamente, sí. Gracias, maestra Alejandra. Maestro Rolando, en su caso, ¿cómo se da este proceso creativo? Decía por ahí, me parece que Picasso, ¿no? Que la inspiración tenía que llegar, pero que él lo encontraba siempre trabajando. Sí, digamos que la disciplina es el cimiento de todo, ¿no? La técnica, la metodología y la disciplina son el cimiento de todo en cualquier actividad humana, artística o no. Técnica, metodología, disciplina, constancia son el cimiento de todo. Yo cuando escucho, y discúlpeme porque de ninguna manera, digamos, disculpe que mi expresión, pero cuando escucho el influjo de la inspiración, pues siento un impulso enorme de risa, no lo entiendo. No puedo entender qué cosa es la inspiración. Yo hablaría más bien del aliento vital, de qué cosa mueve a las personas para expresarse. No entiendo, yo no me siento inspirado nunca. No sé qué cosa es la inspiración, pero me siento dentro de mí un aliento vital poderosísimo que me obliga a ser lo que soy, a hacer lo que hago, a pensar como pienso. Y me impulsa a una actividad frenética, como en la charla coloquial que tuvimos hace un momento sobre la historia entre Alejandra y yo y la danza, que me lleva a ser hiperactivo,
hago mucha obra, estoy permanentemente construyendo, soy un esclavo de mí mismo, trabajo muchísimo y lo fundo en mi propia perspectiva de eso, de metodología, de técnica y de constancia y de disciplina para la construcción de la escena. Y luego entonces, pues, el otro ingrediente fundamental para mí es eso que llamo energía vital, que es una cualidad personalísima y única por ir siempre para adelante, por estar siempre emprendiendo, por estar siempre abriendo puertas, por estar siempre buscando. Y entonces esa conjunción de energía vital y de impulso vital y de técnica, disciplina, metodología, constancia, es lo que se requiere, supongo. Claro, maestro, gracias. Coincido con usted, definitivamente sí, sí es mucho de transpiración, como dicen, y muy poco de inspiración. Y bueno, para ir eligiendo la temática de cada coreografía, maestra Alejandra Serret, usted, me imagino, son creadores, me imagino que un creador o una creadora tiene la cabeza llena de ideas, como usted dice, ve algo y lo impacta, tiene una experiencia y la impacta, pero bueno, no se puede escribir ni pintar ni hacer coreografía de todo. ¿Cuál es ese proceso selectivo? Decir, esto voy a hacer. Pues por ejemplo, en lo que estás tú mencionando, a mí me pasa muchísimo, creo que también a Rolando, que oigo una música y que me impacta y ya empiezo a hacer una coreografía, no coreografía, estoy bailando, qué movimientos quedarían aquí con esta dinámica, con este cello, que ya estoy haciendo, planeando algunos movimientos. Me pasa, mi mente tiene imágenes dancísticas, ¿no? De poder físico para expresar, ¿no? Lo que estoy viviendo. Entonces, pues en ese sentido, sí creo que es importante regresar siempre a ese impulso natural que te lleva hacia entender lo que tú quieres hacer, ¿no? Como coreógrafa. Y, perdón, se me fue un poco tu pregunta, Elisa. Sí, ¿cómo seleccionan? ¿Cómo seleccionan entre tantas ideas que probablemente tengan, de tantos temas que quisieran abordar? ¿Cómo va ese proceso para decidir a cuál se van a enfocar? Yo insisto en eso, el que más me pega a mí interiormente, con el que más me enamoro, con el que más necesito decirlo, ¿no? Yo soy una persona muy pasional, es que es cierto, ¿no? Entonces, si me está una idea una y otra vez, a lo mejor tengo otras ganas o experiencias que pueda yo hacer una coreografía. ¿Cuál es la selección? La que me está motivando más, la que no me deja dormir, la que necesito. Yo pienso en eso, es una necesidad. O la haces o te mueres, ¿no? Digamos, un extremo, ¿no? No sé acaso, o bailas o te mueres. Escoge, no, pues bailo, ¿no? Entonces, pues yo sí soy muy romántica en ese sentido, ¿no? Y porque así soy, así lo siento. Entonces, escojo lo que más me motiva, lo que más me apasiona. Muy bien. Prácticamente lo que le roba la atención, ¿no? Lo que la atrapa. Sí, lo que te atrapa, exactamente. Muy bien. Maestro Rolando, sí, en su caso, ¿cómo se da esta definición o esta decisión? ¿Quién sabe? Siempre es un misterio, Elisa. La vida en general y sobre todo la escena es un misterio. Quizá hay algunas ideas que se guardan desde mucho tiempo atrás y que se mantienen latentes y quizá haya otras que se vuelven puntos de obsesión, pero también hay algunas ideas que aparecen súbita o paulatinamente de cualquiera de estas dos maneras y cautivan, pues, ¿no? Cada pieza tiene el tema o la intención o el propósito o tiene siempre orígenes distintos. No lo sé, yo no estoy casado con algo. Tengo algunos proyectos que se han quedado guardados por años y quizá algún día salgan y me apasionan enormemente,
pero en algún momento hay algo, la visión de una luz que se refracta en una superficie, o la manera en cómo se mueve un guepardo, o un recuerdo, un olor, no lo sé. Los temas, los orígenes pueden ser distintos, y la selección pues es siempre distinta, es un misterio. Sí, maestro, gracias. Pues estamos hablando de dos poetas, entonces no podemos menos que entender que son procesos que van más allá un poco de la cuestión técnica, ¿no? O de la cuestión práctica. Creo que siempre hay algo de misterioso en la creación, y por eso es que pues, el arte también en algún momento de la historia ha sido considerado como algo mágico, ¿no? Y hasta la fecha hay muchas personas expertos en los temas de arte que hablan de que hay una magia, ¿no? Hay un misterio ahí que sencillamente se manifiesta, obviamente, como decía el maestro Rolando, con todo un método, toda una técnica, con toda una disciplina, pero finalmente hay un resultado que no sabemos cómo ni cuándo conecta con el público. Y justamente sobre eso va la siguiente pregunta. Cuando ustedes ya tienen todo armado, ya está la música, ya están las luces, los bailarines, en sí la coreografía, los movimientos, todo eso, ya llegado el momento, ¿qué es lo que consideran que tiene más peso en la construcción coreográfica? ¿Una interpretación o la ejecución ya por parte de los bailarines? Ya donde ya ustedes ya hicieron su trabajo, pero ya está del otro lado, ¿no? En el escenario donde ya están ejecutando el trabajo que ustedes hicieron previamente. Maestra Alejandra, por favor. ¿Qué es lo que detona que yo diga, ya está lista esta obra para empezarla a armar, a ejecutarla? Es más bien, esa es la pregunta. Y para usted, cuando ya está la obra terminada, cuando usted, el trabajo creativo suyo ya termina, ¿qué es lo que usted pondera más en el escenario? Si la interpretación o la ejecución de los propios bailarines o las bailarinas. La interpretación o la ejecución del bailarín con mi obra, es lo que dices, ¿no? Así es. Sí. Bueno, van de la mano, ¿no? Porque la ejecución, bueno, generalmente yo cuando ya tengo lista mi trabajo de mesa o bla, 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 mi obra, se la platico a mis bailarines con los que voy a hacer la obra. Se trata de esto, de lo otro, que entiendan bien, por ejemplo, si tienen un personaje específico, eso me voy mucho a lo teatral, ¿no? Porque pues yo también estuve muy, muy ligada al teatro con mi madre, Lola Bravo, entonces entender el personaje, su situación, su pasado, bla, 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 ¿no? Toda esa, es empapar al bailarín de ese personaje, y sobre de eso ya viene entonces, vamos, armas todo para que ya el bailarín pueda ejecutar e interpretar lo que tú ya estás planteándole, ¿me entiendes? Le das las armas para que, es un trabajo también del bailarín, ¿no? La bailarina. O un coro, digamos, ¿no? También, que es impresionante y impactante un coro. Lo veíamos con el maestro Miguel Mancilla, Rolando. Lo que te impacta un coro, ¿no? Entonces ahí también es la ejecución exacta de un coro, porque tiene que ir exactamente con el momento, con la misma música, el impacto que te da, ¿no? Y sobre eso ya de pronto sale alguien, un bailarín allá que está haciendo un movimiento propio sobre ese coro y sobre ese personaje, en fin, que haya que te involucres totalmente tú como coreógrafo con tus bailarines, ya hacer un todo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante de lograrlo. Y está la ejecución y está la inspiración, ¿no? Muy bien, maestro Rolando, cuando usted ya terminó prácticamente su creación, su trabajo creativo, y ya está en el escenario el bailarín o la bailarina haciendo lo que le corresponde, para usted, ¿qué es lo que tiene mayor peso o mayor importancia? ¿La interpretación o la ejecución? Yo creo firmemente que el director es solamente un detonador, es quien abre las puertas
a los intérpretes para iniciar un viaje en su propio imaginario. El director marca la ruta, marca los objetivos, la meta a donde hay que llegar, y son los intérpretes quienes escriben la versión definitiva de la pieza. Digamos, el director escribe el boceto, la estructura general, y los intérpretes escriben la versión definitiva en el momento de la representación, porque digamos que la cualidad ideal de la danza es la representación presencial. A propósito de la pandemia, pues, ¿no? Digamos, esto no demerita, yo mismo estoy muy interesado en el trabajo videográfico y fílmico del cuerpo en movimiento, pero la cualidad fundamental de la danza es lo presencial. El bailarín escribe la versión definitiva frente al espectador de una pieza que ya no es tuya, que les pertenece totalmente, absolutamente. Tú solo fuiste el activador de aquella construcción, pues el detonador para conseguir ciertas claves y el soporte para permitirles saber cómo se ven, cómo se sienten, cómo se proyecta su energía en el periodo de ensayos ante la ausencia de público. Tú dices, esto se ve, esto no se ve, encauzas su trabajo energético, su trabajo interpretativo y también su trabajo técnico, que es la ejecución, a lo que usted se refiere. De tal manera que la representación del teatro, de la danza, de todo lo escénico, es finalmente obra definitiva de los intérpretes. Son ellos quienes escriben todo, absolutamente. Uno queda guardado atrás, uno está en el equipo técnico, como los tramoyos, como los iluminadores, como los sonidistas, etcétera, y quienes construyen la poesía en el aquí y ahora de la representación son ellos. Y ambos ingredientes que menciona, entre otros, por supuesto, la ejecución, es decir, todo aquello que tiene que ver con el trazo, con el diseño de movimiento, con todo lo técnico, con el tempo, con el ritmo de las acciones en la escena, todo ello permite que el intérprete tenga una suerte de cimiento para construir su estancia, su manera de habitar la escena. Y eso es la interpretación. Ambas cosas son importantes. Muy bien. Y pues ya para cerrar, yo quisiera que nos comentaran algo para el espectador o la espectadora. Queremos a veces encontrar como que los significados muy claros, como que muchas personas de repente dicen, bueno, es que yo no entendí, pero también hay personas que no necesitan entender y que dicen, me fascinó. ¿Cuál sería como un mensaje para las espectadoras y espectadores de la Muestra Internacional de Danza Contemporánea, de danza de Oaxaca, perdón, de la MIDO, para que disfruten al máximo esta muestra, para que puedan degustar cada una de las coreografías que se van a presentar? ¿Cuál sería su orientación, su consejo o sencillamente el mensaje que ustedes les quieren dar para que, aun cuando sean en algunos casos transmisiones, videos, puedan conectarse con todo esto de lo que ustedes nos han platicado, con toda esta poesía, con toda esta disciplina, con este trabajo escénico de iluminación, de música? Algo para ellos, por favor, maestra Alejandra. Pues definitivamente, como lo he expresado también en ocasiones anteriores, la danza contemporánea en específico es un lenguaje metafórico, poético, simbólico. Entonces, sí hay una tendencia a querer decir o a querer pensar, ¿qué me trata de decir? ¿Qué exactamente, cuál es la historia, cuál es el mensaje? Y yo más bien creo que tienen que dejarse llevar por el cuerpo del bailarín, de la bailarina, disfrutar el movimiento y sobre eso, ¿cómo les diré? Que ustedes déjense llevar orgánicamente con esos organismos de los bailarines
y sobre eso que pueda haber un impacto interno, orgánico. Después puede ser que ustedes digan, sí, es que creo que me están diciendo que está terrible el ser humano y que están a punto de enloquecer y la violencia, ¿entiendes? Ya es según cada personalidad que puedas interpretar diferente lo que ves, pero sí en ese momento es como una pintura abstracta que te impacta, ¿no? Que puede ser nada más formas, colores, o a lo mejor nada más es algo blanco. Y dices, bueno, ¿qué me está tratando de hacer aquí el artista? ¿No? Es dejarte llevar, y creo que eso es importante, Elisa, que se dejen ir sobre lo que están viendo y después ya puede venir digamos, una reflexión de porque toda metáfora para mí, toda poesía, tiene que haber un significado, ¿no? Obviamente lo abstracto tiene un significado. Entonces, para entender el significado y bueno, ver mucha danza también, ver mucha pintura, para que realmente puedas después, si quieres, tú poder entender adentro de ti qué te trató de decir el artista. Y generalmente la danza contemporánea, el arte contemporáneo, te está diciendo, digamos, todo este mundo impactante, impresionante, ¿no? Digamos, la pandemia, la tecnología, las guerras, Afganistán, los terremotos, el narcotráfico, qué sé yo, ¿no? En general es un mundo brutal y violento, ¿no? Entonces, sobre eso, pienso que el artista contemporáneo está involucrado en todo esto, ¿no? Aunque por dentro somos tan frágiles, tenemos tanto miedo a morir, a no entender nada, a no estar con la sociedad, a comportarnos diferente con los demás. Estamos llenos de tantas cosas porque el ser humano ha avanzado tanto que por dentro seguimos siendo tan frágiles, para mí la palabra, ¿no? Que aparentemente eres muy acá y dices y hablas, pero no es cierto, ¿no? Es falta de amor, tan sencillo como eso, o falta de una gente o personas que te hayan valorado y cuidado y a lo mejor rodaste así en la vida, ¿no? Y quién sabe por dónde anduviste. No sé, y no tienes un trabajo que amas. Tantas cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú como espectador pienso que tienes que tratar de involucrarte claro, que es importante también que sea una buena obra, ¿no? Que tenga un prestigio el artista, digamos, ¿no? Y entonces ya viene lo que se llama, lo que los griegos decían la catarsis, ¿no? Que es realmente ¡fum! Que te llega esa brutalidad, ese impacto, y terminas llorando y terminas diciendo, soy diferente, ¿no? Digo, ojalá que los coreógrafos podamos lograr eso, ¿no? Sería increíble. Gracias, maestra Alejandra. Maestro Rolando Beati, por favor, su mensaje para el público, para las personas que disfrutan, para que puedan apreciar y dejarse llevar, como dice la maestra Alejandra, y conectar con ustedes y con los bailarines y las bailarinas. Elisa, yo no soy muy bueno convenciendo, ¿no? Yo creo que cada quien habrá de valorar qué es lo que quiere percibir del mundo y de qué manera, desde dónde, ¿no? Lo único quizá que puedo decirle a los espectadores, no solo para esta muestra, sino para cualquier actividad escénica, es que intenten percibirla desde sí mismos y con la menor cantidad de prejuicio posible. Uno a veces está tan condicionado, tan acomodado a otras perspectivas impuestas, que uno incluso a veces no se da la oportunidad de observar un atardecer, de observar la manera en cómo caminan las personas, de cómo se refracta la luz, de los sonidos, etcétera, del mundo, del exterior, pues, ¿no? Lo único que sí puedo decir, y no a manera de convencimiento, es que los cuerpos entrenados en la actividad escénica son cuerpos enormemente hábiles para transfigurar. Ya lo dijo Alberto Dalal en el texto introductorio que usted nos hizo favor de leer.
son cuerpos enormemente hábiles para convertirse en metáfora, para convertirse en magia, para convertirse en sueño, en ensueño y en sueño. Y la percepción del espectador es única y personalísima. Yo solo diría que traten de sentarse, ya sea frente a la pantalla o frente al escenario, con la mayor disposición de erradicar los prejuicios, pues, ¿no? Quizá no sea importante siempre el análisis del significado, también es importante la percepción sensorial, pues, ¿no? Digamos que uno se sienta frente a una pieza de arte, frente al Guernica, frente a, en fin, a cualquier pieza de arte y no la cuestiona sobre qué me quiso decir el autor. No siempre. Yo me como un espagueti y no cuestiono cómo está construido, qué elementos le pusieron, pues me lo como y lo degusto y me gusta o no me gusta y me dispongo a ello. Lo mismo sucede con el arte. Entonces, pues bueno, que se sienten y que observen y que vengan con la menor carga de prejuicio posible, y si quieren hacer el viaje junto con los intérpretes, pues ya está. Y si no lo quieren hacer, pues también ya está, pues, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Rolando Beati y maestra Alejandra Serret, dos artistas que afortunadamente han coincidido en Oaxaca y que para nuestra dicha también han creado durante varias décadas la belleza de la danza contemporánea, la poesía en movimiento, como la llaman. Pues solamente me resta eso, agradecerles su espacio, su tiempo, la disponibilidad para poder conversar con quienes nos están viendo y escuchando y que están siguiendo las actividades de la 23ª Muestra Internacional de Danza de Oaxaca, la MIDO, y pues ahí tienen ustedes, elijan lo que quieran degustar. Gracias a ustedes, gracias a la Casa de la Cultura Oaxaqueña por este espacio de reflexión, procesos creativos contra técnica de composición, disciplina o inspiración, en la que creo que en el foro en el que creo que nos han permitido intimar un poco más con quienes están detrás de lo que ustedes están viendo y disfrutando en estos días de la MIDO 2021. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Elisa Ruiz y continúen siguiendo todas las actividades de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca. No la desperdicien. En casa también la pueden disfrutar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El cuerpo en movimiento dancístico no necesita palabras para su expresión poética, pero sí es muy importante escuchar las opiniones y los comentarios de aquellas personas que están detrás de las coreografías y que dan una gran calidad dancística. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este foro de reflexión, procesos creativos contra técnica de composición, disciplina o inspiración, con la participación de los maestros Rolando Beati y Alejandra Serret Bravo, con la moderación de la periodista cultural Elisa Ruiz Hernández. Les aconsejamos que sigan en contacto con nosotros en las diferentes actividades de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2021. A nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca y de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, les damos las gracias. Nos vemos y nos escuchamos pronto.